a todo linaje, lengua, pueblo y nación. Su bendición se llama Jesucristo, porque usted tiene bendición, venir la provisión. Tú les enseñas quién soy yo, dice Jehová. Tus hijos caminarán diferente a lo que tú caminaste. Ministerios Palabra de Vida presenta el programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez desde el Serinal, Guatemala, Centroamérica. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Dios le bendiga, muy buenas noches. Les saluda el pastor Johnny Rodríguez, pastor general de Ministerios Palabra de Vida, acá en Guatemala, en el departamento de Santa Rosa, específicamente en el Serinal. Agradeciendo a todos y cada uno de ustedes su sintonía, amados hermanos, que en esta hora a través de la televisión nos están sintonizando acá en Guatemala, en los departamentos de Santa Rosa y el departamento de Jutiapa, y para todos aquellos que a través del internet también nos están sintonizando. Gracias. En esta noche estamos en vivo y en directo hoy desde el templo de Ministerios Palabra de Vida acá en Guatemala, y agradecemos su sintonía. Por algunas razones habíamos estado fuera de esta programación en vivo, pero pues hoy tenemos la oportunidad de estar de vuelta. Andaba de viaje y pues por esas razones estábamos un poquito ocupados en otras diligencias. Pero gracias, amados hermanos, por estar pendiente de este programa, La Voz de mi Amado en vivo, que usted sabe todos los lunes a esta hora, siendo las 8 de la noche, acá en Guatemala, iniciamos siempre, para poder tener este tiempo de poder compartir, convivir con ustedes. De antemano quiero agradecer a los que a través del internet nos están sintonizando. Vemos a varias personas, varios hermanos que en esta hora están sintonizándonos en Estados Unidos, en varias ciudades del estado de Nueva York, ciudades como Port Chester, Hampton Bays, y también a aquellos que nos están viendo en Richmond, Virginia, aquellos también que nos ven acá en diferentes localidades en Guatemala, en el departamento de Huehuetenango. Muchas gracias, amados hermanos, y aquellos que también en todo el departamento de Santa Rosa están sintonizando. Gracias una vez más. En esta hora estamos, repito, en vivo para compartir algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y sobre la presencia de Dios. Queremos que podamos participar en esta hora de la palabra de Dios y podamos entender qué es la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios muchas veces se ha quedado como que es la manifestación donde yo me siento bien. La presencia de Dios me hace llorar, la presencia de Dios me hace estar feliz. Pues hoy vamos a ver cómo a través de la palabra de Dios, la presencia de Dios, hubo un hombre en la Biblia que valoró la presencia de Dios, la valoró de tal manera que quiso traer la presencia de Dios de nuevo a Israel, porque la perdieron. Y esto es el rey David. Vamos a hablar esta noche del rey David, cómo hace venir el arca del pacto, que representa la presencia misma de Dios. Esa arca que había perdido Israel. Israel perdió esa arca. Vamos a ir hablando un poco después por qué la perdieron, pero para que nosotros valoremos la presencia de Dios, hermanos. Repito, la presencia de Dios no es para que te haga llorar, la presencia de Dios no es para que te haga sentir bien solamente. La presencia de Dios es un estilo de vida. La presencia de Dios es algo que Dios quiere que lo hagamos parte de nosotros. Y en esta hora pues quisiera que si tuviéramos a bien poder orar, poder poner en las manos del Señor esta noche, este tiempo, y durante el tiempo que nos estemos nosotros acá comunicando, los invitamos que a través de las redes sociales usted tenga una interacción con nosotros, nos diga desde dónde nos está usted sintonizando. Para nosotros va a ser de mucho gusto saber dónde usted está recibiendo la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración, amados hermanos, recordando que nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, solamente somos vasos en las manos del Señor, y vasos de barro, cantaritos de barro, donde el Señor deposita su agua, que es la palabra de Dios. Y recuerde usted, amado hermano, que lo que quita la sed es
el agua y no el vaso. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias en esta hora por el privilegio que me das de poder trasladar tu palabra, exponer tu palabra, Señor, para que tu pueblo, aquellos que te aman, Señor, puedan entender, valorar tu presencia en cada uno de ellos, Señor. ¿Dónde quieres tú morar? ¿Dónde tú quieres estar? Para la gloria de tu nombre. Te pido y te ruego que en esta hora seas tú en mi vida, que haya gracia delante de ti y delante de aquellos que están en esta hora viendo este programa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuevamente, amados hermanos, gracias a todos y cada uno de ustedes por estar en sintonía de este programa en vivo, hoy transmitiendo desde el templo de Ministerios Palabra de Vida acá en el Serinal, en el departamento de Santa Rosa, en Guatemala. Queremos hablar en esta hora sobre la presencia de Dios. Hubo un hombre que valoró la presencia de Dios, que quiso traer la presencia de Dios, pero creo que muchos de ustedes han escuchado, han oído hablar del Arca del Pacto. El Arca del Pacto era aquella especie de cofre, era una especie como una urna, era una especie como una caja, donde en su interior contenían tres elementos que Dios fue ordenando en su momento a Moisés que fueran incluyendo esos elementos dentro del Arca del Pacto. Esos elementos eran las tablas de la ley que representaban al Padre, el maná que descendió del cielo, que representa a Cristo, y la vara de Aarón que reverdeció, que representa al Espíritu Santo. Es decir, estos tres elementos incluidos dentro del Arca del Pacto estaban representando la presencia de Dios. Estaban diciendo, pues Dios va a estar con nosotros, y estaba cubierto con dos querubines con alas extendidas que veían los dos uno al otro, veían hacia el propiciatorio, es decir, veían hacia abajo, dando testimonio que esperaban que todo el pueblo, que toda la gente entendiera, porque Dios quería estar con las personas. Entonces, si usted recuerda, en los tiempos del sacerdote Elí, precisamente, cuando pierde Israel el Arca del Pacto. ¿Y sabe por qué pierden el Arca del Pacto? Porque tomaron la presencia de Dios para ir a las guerras. Amado hermano, la presencia de Dios no es para ir a las guerras. La presencia de Dios era para que estuviera en el templo, era para que estuviera ahí en el lugar donde Dios había destinado que el Arca del Pacto estuviera, allá en el lugar santísimo, allá en aquel lugar muy especial. Es algo muy, muy grande para poderlo hablar en esta noche, pero sería interesante que usted se leyera el primer libro de Samuel, en el capítulo número 1 en adelante. Usted va a notar, del capítulo 2 dice cuando pierde Israel el Arca del Pacto, precisamente porque estaban peleando una batalla con los filisteos, y resulta que a alguien se le ocurre, dice, traigamos el Arca del Pacto al campamento de guerra. Oiga bien, amado hermano, muchas veces nosotros queremos y estamos poniendo a Dios en lugares donde Dios no quiere estar. El Arca del Pacto representaba la presencia de Dios. No estaba representando a Dios, estaba representando la presencia de Dios, que son dos cosas totalmente distintas. Pero era la manera de decir, Dios, miren, mi presencia estará con ustedes, yo voy a estar con ustedes. Pero prácticamente Israel estaba viendo a Dios como que el que iba a pelear, como el amuleto que podían utilizar para poder vencer a los enemigos. Y me llama la atención porque cuando se llevan el Arca del Pacto, el sacerdote Elí acepta que se la lleven. Es más, se van sus dos hijos que se llamaban Ofni y Fineés, que dicho sea de paso, no eran sacerdotes muy bien ordenados con el Señor, hacían cosas que desagradaban a Dios en el templo, y permiten que se lleven el Arca del Pacto. Se llevan el Arca del Pacto y la pierden. Oiga bien, los filisteos la toman. Estoy haciendo un poco de memoria, estoy haciendo un poco de historia con respecto a el por qué valorar la presencia de Dios. Entonces se llevan el Arca del Pacto, y cuando se llevan el Arca del Pacto pierde Israel entonces esa oportunidad de tener la manifestación de Dios con ellos. Ahora, se va para los filisteos la ponen en su templo, en el templo de Dagón, que eso ya es otra historia,
Y pasan muchos años, oiga bien, pasan muchos años y el arca del pacto queda fuera de Israel. La presencia de Dios queda fuera del campamento de Israel. Y vino un rey, que fue el rey Saúl, y nunca se preocupó por ir a traer el arca, nunca se preocupó porque el arca viniera, nunca se preocupó porque la presencia de Dios estuviera en Israel. Es decir, que él fue un rey que gobernó sin la presencia de Dios. Sin embargo, cuando el rey David, que usted sabe, fue ungido como rey delante de sus hermanos, fue preparado para ser rey, resulta que a él sí le interesaba la presencia de Dios. Y eso quisiera en esta hora, estoy seguro que posiblemente hayan pastores, predicadores, siervos de Dios, siervas de Dios que estén allí pensando en esta hora que quisieran la presencia de Dios en su iglesia. Amado hermano, la presencia de Dios no la hace un grupo de alabanza, la presencia de Dios no la hace un predicador, la presencia de Dios se va a manifestar donde dos, oiga, Dios no pide multitudes, donde 2 o 3 estén en mi nombre, allí estaré yo. Hoy estamos tan interesados en que la iglesia se llene, hoy estamos tan interesados en que se llene el templo, hoy estamos tan interesados en que cada silla tenga alguien ahí ocupando, pero la gran pregunta es ¿para qué? ¿Para que esas personas reciban de la bendición de Dios o para que esas personas aporten algo para la obra de Dios? Amado hermano, a David no le importaba que la presencia de Dios lo enriqueciera. A David le importaba que la presencia de Dios estuviera allí, porque sólo así podía tener sentido el reino que a él le habían dado. Durante todo el tiempo que el rey Saúl gobernó, que fueron 40 años, 40 es número de prueba. Durante esos 40 años a Saúl no le interesó mandar a traer el arca del pacto, pero el rey David sí. Y repito, amado hermano, posiblemente usted diga, es que en mi iglesia no hay avivamiento, es que en mi iglesia no hay alegría como se oye en otros lugares. Amado hermano, ¿qué es avivamiento? Perdóneme, avivamiento no es que se oiga bonito el culto en la iglesia, avivamiento no es que haya llegado un montón de gente a cantar, a danzar y que estuvo alegre. ¿Sabe qué es el avivamiento? Es que yo esté feliz y contento cualquiera que sea mi situación. Ese es un verdadero avivamiento. Y le voy a decir por qué, le voy a trasladar un poquito al Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos se muestra cómo en el capítulo 16 Pablo y Silas caen presos. Caen presos allí en la cárcel de Filipos por haber liberado a una mujer de un espíritu pitónico. Y dice la Biblia que los latigaron. Oiga, al apóstol Pablo y al profeta Silas, porque Silas era profeta, dice la Biblia, los latigaron. Y los llevaron allí, a la cárcel. Ese fue su premio por haber liberado a una mujer. Y la liberan en el nombre de Jesucristo. Pablo ora y le dice al espíritu inmundo que salga, espíritu de adivinación, sal en el nombre de Jesucristo. Y esa mujer es libre. Ahora, el apóstol Pablo y al profeta Silas se los llevan a la cárcel, los latigan. Y ahí esos hombres a la medianoche, dice la Biblia, se ponen a cantar himnos a Dios. Oiga, sin grupo de alabanza, sin músicos, sin gente, sin público, sin un auditorio que los escuchara. Pero los iba a escuchar Dios. Eso es lo importante, amado hermano. Por eso creo que ahora el evangelio está mal proyectado, el evangelio está mal manifestado a las personas, porque creemos que traer un cantante, traer un predicador famoso, mientras más famoso sea, más gente va a venir. No, un momento, amado hermano. Oremos y clamemos y traigamos la presencia de Dios. Pidámosle al Señor traer la presencia de Dios para que se quede con nosotros. Porque vamos a verlo ahí, que perdone que no he entrado a la lectura de la palabra, pero estoy tratando de enfocarle el panorama hacia dónde queremos llegar. La presencia de Dios para el rey David era tan importante. Ese avivamiento que el apóstol Pablo y el profeta Silas manifiestan en la cárcel es: Dios está conmigo, no importa donde yo esté. Amado hermano, yo he pasado situaciones difíciles, créame, y no estoy aquí para mostrar lástima ni nada por el estilo, pero he pasado situaciones bien difíciles, situaciones muy duras, donde verdaderamente he entendido
que solo Dios me ha podido sostener. He podido entender que hay momentos donde ya no puedo más, pero la presencia de Dios es la que me ha sostenido. Amado hermano, en esta hora pues vamos a ir a la lectura, al siguiente espacio, porque queremos tener este momento para poder entrar a la interacción. Nos gustaría mucho saber dónde está llegando en esta hora la señal de la televisión para que usted aprenda de la palabra de Dios. Repito, en esta hora estamos en vivo y en directo desde el Templo de Ministerios Palabra de Vida, acá en el Serinal, en el departamento de Santa Rosa, en Guatemala. Vamos a ir a una pausa y esperamos poder tener sus reportes. Vamos a ir al corte y volvemos. En unos momentos regresamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Continuamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Gracias, amados hermanos. En esta hora estamos de vuelta en vivo y en directo desde Guatemala. Agradecemos al pastor Elmer Monterroso, que nos está sintonizando allá con toda su familia en la ciudad de Richmond, en el estado de Virginia. Dios lo bendiga, mi amado hermano pastor. Dios los guarde siempre. Gracias por su sintonía. Y también queremos agradecer a los que están acá en Guatemala, en el departamento de Santa Rosa, específicamente en el municipio de Nueva Santa Rosa, a través del sistema de cable. Gracias, pastor Ronnie Argueta, por reportarnos. Estamos en esta hora compartiendo sobre la presencia de Dios. Al rey David le interesaba la presencia de Dios y él sabía que Israel había perdido. Él necesitaba traer la presencia de Dios. Él quería tener la presencia de Dios. Pero él sabía que la presencia de Dios durante mucho tiempo había estado en algo que se llamaba el tabernáculo, el lugar de reunión, la tienda sagrada, el punto donde Dios había destinado que el arca estuviera. Seguramente a usted en su iglesia se lo han enseñado, seguramente usted ha tenido enseñanzas de parte de su pastor o de parte de los discipuladores de su congregación o le han en algún momento comentado cómo es que Israel tenía la presencia de Dios. Pero a David quería hacer algo que fuera algo tan diferente. David quería demostrar verdaderamente que para él sí era importante la presencia de Dios. Entonces David hizo un tabernáculo. Lo hizo con las mismas características que tenía el tabernáculo de Moisés. Lo hizo con las mismas especificaciones que tenía el tabernáculo de Moisés, solo que lo hizo con una gran diferencia. Lo hizo en su casa. David apartó un lugar en su casa, podría decirle una especie de un amplio terreno dentro de su propiedad. Y David deseó tener la presencia de Dios en su casa. Eso, amado hermano, es lo que nosotros tenemos que entender. La presencia de Dios no va a estar en la iglesia. Amado hermano, por favor, preste atención a esto. Usted no va a ir a la iglesia a cantar coritos para ponerse alegre. Nosotros vamos al templo, nosotros vamos a la iglesia y cantamos y adoramos y alabamos a Dios y danzamos en la presencia de Dios, no para ponernos alegres, sino porque estamos alegres. ¿Y qué es lo que me da a mí la alegría? ¿Qué es lo que me provoca a mí esa alegría? Es la presencia de Dios. Claro, si yo creo que la presencia de Dios solamente está en la iglesia, entonces estoy mal. Porque David no quería tener la presencia de Dios solamente en Israel, él la quería tener con él. Él quería llevarla al lugar donde él pudiera sentir que Dios verdaderamente estaba con él, se la lleva para su casa. Por eso, amado hermano, para mí es tan importante que usted y yo entendamos que nosotros somos, y espero que me comprenda la palabra, porque espero que no me malinterprete lo que quiero decirle en esta hora, porque nosotros fuimos llamados a ser más que evangélicos.
Porque claro, la palabra evangelio es la que deriva la palabra evangélico, pero usted no encuentra en la Biblia la palabra evangélico. Usted no encuentra en la Biblia ninguna otra palabra que describa una religión, pero sí encuentra en la Biblia algo que dice que somos hijos. Y yo soy hijo de Dios las 24 horas del día. Yo soy hijo de Dios todos los días del año. Yo soy hijo de Dios de día y de noche. Yo soy hijo de Dios despierto o dormido. Yo soy hijo de Dios donde quiera que yo me encuentre. ¿Por qué? Porque mi Padre es el Rey del universo. Y Él me ha dado su presencia. Él no comparte su gloria con nadie. Y me la ha dado a mí. Se la quiere dar a usted. Quiere compartir su gloria. Eso es lo que el rey David dijo. No puede ser, yo me traigo el arca del pacto a mi casa. Y quiero leerle en esta hora, si quisiera que por favor, si usted quiere tomar nota o quiere que notar que vamos a hablar lo que está escrito en la palabra del Señor. El segundo libro de Samuel, capítulo 6. El rey David manda a traer el arca que había quedado en la casa de Abinadab. Los filisteos habían devuelto el arca del pacto por causa de unas enfermedades que les llegaron a ellos. Por la presencia de Dios. Por la presencia de Dios mal ubicada provocó enfermedad en ellos. El punto es este. Regresa en un carro jalada por vacas recién paridas, dice la Biblia. Tomaron 2 vacas los filisteos y la llevaron en un carro y ahí pusieron el arca y se viene el arca siendo jalada por vacas. Y llegan a donde llega la carretilla esta con las vacas, llega a la casa de Abinadab. Y en la casa de Abinadab se queda, era un sacerdote, Abinadab era un sacerdote. Y vamos a ir viendo el significado de todos y cada uno de los lugares por donde el arca del pacto estuvo. Dice acá la palabra del Señor. Vamos a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo número 1. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala, de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre de Jehová de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que pudiera llevar a la casa de Abinadab que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Paremos un momentito y estudiemos un poquito, veamos la riqueza que tiene toda esta escritura y que vayamos encontrando acá nombres que nos van a ir dando la idea de qué es lo que Dios quería manifestar. David manda traer el arca tal y como él vio que los filisteos la devolvieron. Me imagino que David era un niño cuando el arca del pacto llegó de los filisteos, de la tierra filistea a la tierra de Israel, específicamente a la casa de Abinadab. Él vio que la arca llegó en carro y entonces así la mandó a traer. Muchas veces, amados hermanos, nosotros hacemos las cosas tal y como hemos visto que otro la hace. Y déjeme decirle que Dios permite que eso pase, porque Dios quiere enseñarnos cosas más grandes. A mí me ha pasado. Yo he tenido la experiencia donde he tenido que hacer muchas cosas porque vi que otro las hacía, hasta en el momento que Dios me dice, hijo, ya no, las cosas son así, así. Y me ha tocado que parar de hacer muchas cosas que ahora Dios en su misericordia me ha enseñado. Y David manda a traer el arca, y la manda a traer, ahora, con la diferencia que no iba a ser jalada por vacas, sino que dice aquí la Biblia que fue jalada por bueyes. Dice la Biblia que la pusieron en ese carro nuevo, y la guiaban los 2 hijos de Abinadab. Uno se llamaba Usa y el otro se llamaba Ahío. Me llama la atención porque ellos iban adelante como guiando el arca. Recuerde que estos eran hijos de aquel que había tenido el arca durante 40 años. Y durante 40 años el arca estuvo ahí en su casa. Pero nunca entendieron por qué el arca había llegado. La presencia de Dios había llegado a su casa y nunca entendieron por qué. Me llama la atención que dice acá que la palabra, el nombre Abinadab significa mi Padre Dios es generoso. Es decir, Abinadab tenía que haber entendido que Dios lo fue a visitar, que Dios permitió que el arca llegara a su vida. Y Abinadab hubiera sido tan bendecido de tener la presencia de Dios con él,
si él hubiera entendido y hubiera valorado lo que Dios le había dado. Pero no lo hizo. Por eso el arca no manifestó, Dios no manifestó nada extraordinario durante 40 años. Escúcheme, amado hermano, porque aquí quiero decir algo muy fuerte, posiblemente para algunos, pero hay gente que puede pasar 40 años en el Evangelio y viviendo una vida de rutina, viviendo una vida quejándose por todo, que la iglesia, que los hermanos, que el pastor, que no me fueron a ver, que esto aquí, que esto allá, que mis problemas. Hermano amado, la presencia de Dios es lo que embellece tu vida. La presencia de Dios es lo que te hace entender que tu vida tiene sentido, que tu vida tiene un porqué. Abinadab, su propio nombre significa Dios, mi Padre, es generoso. Y él no lo entendió. Él no lo entendió y entonces tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos, uno se llamaba Usa y otro se llamaba Ahío. Usted lo puede leer allí, estamos segundo libro de Samuel, capítulo 6, y en el versículo número 3. Pero estos iban guiando el arca. Oiga, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Déjeme decirle, amado hermano, que nadie puede guiar a Dios. ¿Cómo el hombre puede decirle a Dios por dónde ir? ¿Acaso la palabra de Dios no dice, hermano, que nosotros somos obra de Dios, somos instrumentos en sus manos? No, nos hizo Dios a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, dice su palabra. Dice la Biblia que aquí el arca la iba guiando, el carro lo iba guiando estos 2 hombres, Usa y Ahío. Y me llama la atención que Usa significa fuerza y Ahío su hermano. Entonces yo me ponía a pensar, cuando uno hace fuerza, cuando uno está esforzando, hace una expresión como que estuviera enojado. Entonces yo entendía que su hermano significa entonces enojo. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, podemos llegar a la iglesia y queremos hacer las cosas enojados? Y si alguien sabe de enojo, soy yo. Y si alguien sabe lo que es enojarse en la iglesia, soy yo, porque soy pastor. Pero déjeme decirle, que temo delante de Dios decirle, subir a oficiar o hacer algo para Dios a la fuerza o enojado, porque podemos caer en un gran peligro. Por eso Dios quería que estos muchachos se hicieran a un lado. Dios quería que estos muchachos se quitaran. Dios quería que estos muchachos no estuvieran al frente, porque Dios es poderoso para saber cuál es el camino. Muchas veces nosotros podemos forzar las cosas en la iglesia. Muchas veces nosotros a la fuerza podemos hacer cosas en la iglesia y las cosas salen, pero no salen como Dios quiere. Usa significa fuerza y Ahío su hermano. Yo entonces entendería que su hermano sería el enojo. Tenga cuidado de hacer cosas por enojo en la iglesia. Por eso, amado hermano, yo cuando comparto el evangelio no obligo a nadie a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque en primer lugar, déjeme decirle algo. Hemos formulado mal el evangelio, hemos presentado mal el evangelio. Le hemos dicho a la gente que acepte, cuando somos nosotros los que tenemos que decirle, Señor, por favor, acéptanos. Somos nosotros los que tenemos que venir a pedirle perdón y decirle, Señor, perdóname, el malo soy yo, acéptame como uno de tus hijos. El hijo pródigo regresó y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Por favor, acéptame de nuevo en tu casa. Nosotros hemos cometido ese error y podemos nosotros estar haciendo que a la fuerza la gente se convierta a Cristo. Yo soy muy ajeno a esto, no me gusta este tipo de cosas. Por ejemplo, hacer evangelismo como para que la iglesia se me llene. Hacer evangelismo para que el templo venga más gente y entonces se mire más bonito. No. Jesús no obligó a nadie a seguirlo. Hace unos días ahí en redes sociales yo publicaba un pensamiento que Dios ponía en mi corazón. Jesús nunca obligó a nadie. Usted mira en la Biblia a la mujer que hallaron en el acto mismo del adulterio y dice allí que a la mujer la encontraron allí. Jesús le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y todos se van. Cuando Jesús mira a la mujer le dice, ¿dónde están los que te iban a condenar? Le dijo, Señor, no hay nadie, pues yo tampoco te condeno. Oiga, vete y no peques más. ¿Por qué no le dijo, mañana te quiero a las 6 de la tarde en punto en la iglesia? Tómele los datos, tómele el nombre, pregúntele dónde vive, cuánto gana.
Háganle los sobres de los diezmos de una vez, de los meses. No, mi amado hermano, ese no es el evangelio. Que a usted le presenten el evangelio así, eso es otra cosa, pero ese no es el evangelio de Jesucristo. Hace unos días leía por ahí en algún lugar, decía, el que ha hecho del evangelio su negocio tendrá al infierno como ganancia. Es muy cierto, pero no podemos evitar que hayan Judas. Otra manera que Jesús hizo también de dejar libre a la gente. Cuando resucita Lázaro, llama a Lázaro y dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro vino fuera. Y como Lázaro venía cubierto de muchas mantas, con sudario, era la manera en que sepultaban a los muertos, dice el Señor a los discípulos, desátenlo y déjenlo ir. Oiga, desátenlo y déjenlo ir. Amado hermano, ¿por qué no le dijo, desátenlo, tómenle el nombre y tráiganlo para acá y que venga a dar el testimonio en la noche y que... No, déjenlo ir, que Él tome la decisión. Muchas veces nosotros queremos hacer que la gente vuelva a la fuerza. Mi amado hermano, a veces podemos parecer como indiferentes, pero yo entendí algo, Jesús no ruega a nadie, Él deja en libertad, Él dice, decidan ustedes. Aquella mujer le dijo, vete. A la mujer del flujo de sangre, la mujer se acerca por atrás, lo toca, y Jesús dice, alguien me tocó, la mujer se acerca, le dice toda la verdad, y Jesús le dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, vete. Oiga, vete. ¿Por qué los deja ir? A los 10 leprosos Jesús les dijo, vayan y preséntense delante del sacerdote y presenten su ofrenda como Moisés lo dijo. ¿Por qué nosotros como predicadores, por qué nosotros como pastores queremos que la gente permanezca en las iglesias? Mi amado hermano, y no es que a mí no me interesen las personas, no es que a mí no me interesen las almas. Claro, tengo una gran responsabilidad y creo, delante de Dios lo digo, que lo mejor que yo puedo hacer predicando el evangelio es predicando la verdad. Lo mejor que yo puedo hacer es no engañar a la gente en la palabra de Dios, no engañarles respecto a la verdad de Dios, respecto a la verdad del Señor en su palabra. Hace unos días tenía una conversación con algunos hermanos en Estados Unidos y me preguntaban, pastor, ¿y por qué no viene a abrir una iglesia acá? Porque iglesias hay un montón. Si yo he de ir a los Estados Unidos, les decía, he de ir a ser discípulos, pero no discípulos para mí, no discípulos para el ministerio, no discípulos para engrandecer el nombre del ministerio que Dios me ha dado, discípulos para que sigan a Jesucristo. Y esto puede ser un discipulado, amado hermano. Esto que estamos haciendo hoy puede ser un discipulado. Por eso es que usted, si usted quiere que otras personas conozcan de este evangelio, conozcan del evangelio de Jesucristo, entre las redes sociales, miren ahí en el Facebook, compartan ahí lo que hemos publicado, ahí en la dirección que aparece en su pantalla, y de esa manera otras personas van a saber de esto, otras personas van a saber y esto puede ser, yo le digo, un discipulado virtual, a distancia. Hoy mire, estoy viendo hace un momento y agradecemos a los hermanos que nos están viendo en Hyattsville, en Maryland, en Estados Unidos, sin imaginar pues sin ponernos de acuerdo, pero Dios te puso a que pusieras esta emisora en este momento, a través de la radio. También sabemos que hay personas que nos están escuchando. Para Dios es importante que la verdad esté llegando. Si para alguien era importante la presencia de Dios, era para el rey David. Vamos a ir a una pausa y quisiéramos agradecerles de veras su sintonía. Para nosotros está siendo de mucha bendición que en diferentes lugares, no solamente acá en Guatemala, sino en otras partes nos están sintonizando. Vamos a ir a esa pausa y volvemos. En unos momentos regresamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado, con el pastor Johnny Rodríguez, solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Continuamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado, con el pastor Johnny Rodríguez, solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Gracias, amados hermanos, pues agradecemos su sintonía y sus comentarios que nos están haciendo llegar a través de las redes sociales, a través de la fanpage.
exhortándonos a que sigamos trabajando. Agradecemos a nuestros hermanos que también a través de la radio, MCN Radio, en esta hora están sintonizando. Hermanos, el tema verdaderamente es tan extenso y como decimos aquí en Guatemala, yo me pico hablando del Señor, yo me entusiasmo mucho hablando del Señor porque es importante hacer llegar la verdad de Dios. Estamos hablando en esta hora de valorar la presencia de Dios, y David valoró la presencia de Dios. Quisiera comentarles algo que está acá en la palabra, hablando en los segmentos anteriores, de que los dos hijos de Abinadab, Usa y Ahío, que significa fuerza, y su hermano, que yo le llamaría enojo, no se puede llevar en la presencia de Dios así, hermanos. Tenemos que dejar que sea Dios el que nos guíe. Yo sé que la gran pregunta de muchas congregaciones y de muchos pastores hoy es: pastor, ¿qué hacemos en la iglesia para que haya avivamiento? ¿Qué hacemos, hermano, en la iglesia para que verdaderamente se manifieste el Señor? Solamente hay algo que verdaderamente atrae la presencia de Dios: un corazón que ame a Dios con todo. Un corazón que ame a Dios con todo su corazón, con todas sus mentes y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y un día me hizo una pregunta a alguien y me dijo: hermano, ¿cómo puedo yo hacer para verdaderamente manifestarle a Dios eso de amarlo con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas? Ok, entonces yo le decía: mira, con todo tu corazón es que todo lo que tú anhelas y todo lo que tú desees siempre sea para agradar a Dios. Eso es amarlo con todo tu corazón. Con toda tu mente, que tu primer pensamiento en el día sea Dios. Que todos los días, durante todo el día, pienses en algún momento por lo menos en Dios. Y el último pensamiento de tu día sea el Señor. Y con todas tus fuerzas, el ejemplo mejor que pude haberle puesto es aquel momento donde tú ya estás cansado y vas de trabajar, posiblemente le ponía un ejemplo, y te acuerdas que hay reunión, te acuerdas que hay culto, te acuerdas que hay servicio en la iglesia, y dices: ¡oh, ya empezó! Pero dices: no importa, voy a ir porque amo a Dios. Voy cansado, pero amo a Dios. Y sabes, hay gente que dice: no, ¿para qué voy a ir si ya empezó? Sabes que la palabra de Dios dice que el Señor le dio el mismo pago a todos los que llegaron a trabajar en su viña, tanto como el que llegó al primero, como el que llegó al segundo, como el que llegó al tercero, como el que llegó de último. Todos ganaron lo mismo. Dios puede hacer lo mismo, darte la misma bendición como el que llegó desde el principio, como tú que puedas llegar de último. Eso es amar a Dios con todas tus fuerzas. Que con lo poco que te queda te vas a esforzar para hacer algo para Dios. Y eso fue lo que David quiso demostrar. Sin embargo, Dios quiso quitar a estos muchachos de enfrente, y la única manera que encontró Dios para hacer eso, y yo quiero hacer mención de esto, quiero hacerles ver que a veces suceden cosas en la iglesia y para nosotros es una tragedia, para nosotros es, pero ¿por qué pasó eso? Miren, Dios permite que pasen ciertas situaciones en la iglesia porque Dios está diciendo: despierten, porque Dios está diciendo: quiero que me busquen, quiero que alguien responda a mi llamado. Mire lo que dice aquí en la Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso número 4. Y llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos hechos de madera, con liras, con arpas, con panderos, con castañuelas, con címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, ojo por favor, cuando llegaron a la era de Nacón, Nacón significa embestida o lugar de preparación. Ese lugar ya estaba preparado de parte de Dios para que allí sucediera algo. Hay momentos en la vida nuestra, en la iglesia principalmente, que suceden cosas, y suceden cosas fuertes, hermanos. Y nosotros a veces decimos: ay, pero ya supieron, y nos escandalizamos de lo que pasa en la iglesia. Prestemos atención, cuando sucedan cosas, escuche bien, hermano, cuando sucedan cosas que a usted le provoquen un impacto en la iglesia, es Dios diciendo: presten atención porque yo voy a hacer algo nuevo. ¿Sabe por qué? Dice acá que en la era de Nacón, en ese lugar que estaba preparado, que significa embestida, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la botaron. Hermano, Dios me hizo entender este pasaje. Dios quería que el arca se cayera,
Oiga bien, el arca del pacto se cayera, porque en el momento en que se cayera, tenían que abrir los ojos los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que reaccionar para que entendieran y dijeran: no, el arca del pacto no se lleva en carro nuevo, el arca del pacto se lleva en hombros, y eran ellos los responsables. Ojo, servidores de la iglesia, ten cuidado de estar haciendo lo que verdaderamente te pusieron a hacer. Ten cuidado de hacer lo que te pusieron a hacer, porque la palabra de Dios dice: oigan, siervos de cualquier naturaleza, no importa el trabajo que hagan, si en el puesto donde estés en la iglesia, la Biblia dice: si tú haces lo que se te pide, eres siervo inútil. Si tú haces lo que se te pide, si yo hago lo que se me pide, entonces me va a llamar Dios, o nosotros mismos nos llamaremos siervos inútiles. ¿Y qué tal si no hago ni siquiera lo que me piden? Déjeme respirar un poquito. ¿Qué tal si yo no hago ni siquiera lo que tengo que hacer? ¿Cómo se llamará ese? Si siervo inútil es aquel que hace solo lo que se le pide, ¿qué hay de aquel que ni siquiera lo que se le pide hace? Dios quería que los sacerdotes despertaran. Perdone, como decimos aquí en Guate, ve, bien, qué bonita va el arca, qué chula se mira el arca en el carro nuevo. Los sacerdotes, aleluya, gloria a Dios, el arca viene de regreso. Y sé que venían con alegría. Amado hermano, Dios quería que el arca cayera para que los sacerdotes despertaran. Por eso les repito, hermano, cuando pasa algo en la iglesia así, de sopetón, que nos hace a nosotros despertar, oiga, Dios diciendo: presten atención, porque detrás, si tú no valoras lo que estás haciendo, va a haber otro que va a venir y lo va a hacer. Y lo va a querer hacer mejor que tú, o lo pueda llegar a hacer mejor que tú, a cambio de menos de lo que tú haces, o lo que tú puedas recibir. Así es la palabra de Dios, así es el Señor. Dice acá que cuando Usa la detuvo, Dios mató a Usa. Dios mató la fuerza. Por eso a veces Dios nos quita la fuerza, hermano amado. Dios nos quita la fuerza porque Dios no quiere que sea con nuestras fuerzas. La palabra de Dios dice: no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. El que nos guía es su Santo Espíritu. Ya me quedan muy pocos minutos, pero voy a aprovechar el tiempo. Cuando David se da cuenta que Jehová estalla en ira, porque aquí dice, mire, cuando llegaron a la era de Nacón, que es el lugar de la embestida, como que Dios estaba esperándolos ahí, como yo me hago la idea como que Dios hubiera agarrado el arca así, como que la hubiera golpeado adrede para que cayera y para que los sacerdotes despertaran. Ojos servidores, su servicio no es llevar una corbata bien bonita el día domingo. Ojos servidoras del Señor. Su servicio no se ve limitado al bonito uniforme que usa y la manera tan presentable que tiene. Su servicio al Señor es con la calidad y el esfuerzo que usted hace cualquiera de las tareas que a usted se le asigna. Por eso, mire, yo en la congregación les he enseñado a la iglesia y les digo: no hagamos como que cantamos, cantemos. No hagamos como que alabamos, alabemos. Con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, demostrémosle al Señor que lo amamos. Dios quería que el arca cayera. Dios permite que hayan situaciones en la iglesia, mi hermano. Dios permite que hayan situaciones que van a hacer despertar y nos van a hacer buscar a Dios y decirle: Señor, perdónanos.
Perdónanos, Señor. Porque David, cuando se dio cuenta que esa embestida, que en ese lugar había algo preparado de parte de Dios, dice acá, en el verso 7, se encendió la ira de Jehová. Oiga, Dios se enojó. ¿Y no se podrá enojar Dios? ¿No se podrá enojar el pastor? Pregunto, ¿no se podrá enojar el pastor? ¿No se podrá poner orden en la iglesia? No, porque el pastor es muy buena gente. Hoy el pastor anda enojado. Momento. Todo lleva un orden, mi hermano. Todo lleva un orden y las cosas se tienen que hacer en orden. Alguien tiene que poner orden. Y usted tiene que aceptar que el pastor es el responsable delante de Dios de todo lo que suceda en la congregación. No importa si su congregación sea de 2, de 3, de 10, de 15, de 20, de 1000 o de 10,000, no importa. Para Dios es lo mismo. No piense usted, amado hermano, que a Dios lo vamos a impresionar porque le llevamos 300 almas. Jesucristo en la cruz salvó a todo el mundo. De eso sí se agradó el Señor. Amado hermano, yo tengo que ir avanzando. Se enciende la ira de Jehová y dice con ira porque Usa, estalló en ira contra Usa, contra la fuerza. A Dios no lo podemos obligar. Y llamó a aquel lugar, el rey David llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Pérez, que significa, hermano, irrumpir, que significa, hermano, un suceso no esperado. Ahí sucedió algo. Dios le quita la fuerza a ese desfile. Y oiga, David tuvo temor a Jehová aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir, oiga, a mí el arca de Jehová? No a la iglesia, no a Israel, a David. Hermano, por favor, si tiene su Biblia o quiere tomar nota, lea. Estoy en el versículo 9, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 9. David deseaba el arca del pacto, la presencia de Dios para él. Mis amados hermanos, no sé cómo pueden hacer, pero busquen uno de los videos donde cantamos al Señor allí, porque quiero compartirle esto, hermano. Y yo lo he dicho, cuando cantemos con toda nuestra fuerza, cantemos con todo nuestro corazón, cantemos al Señor verdaderamente como Él es digno de ser alabado y de ser exaltado. Cuando el Señor toma acá, David deseaba, ¿cómo podrá venir el arca de Jehová a mí? Oiga, mi amado hermano, ¿qué es usted sin la presencia de Dios? ¿Qué soy yo sin la presencia de Dios? Hubo un hombre de Dios que le quitaron todo, pero no le quitaron la presencia de Dios. Job. A Job le quitan todo. A Job le quita sus propiedades, todo lo que tenía en animales, siervos, hasta sus propios hijos. Lo único que le dejan es a la esposa. Y le dejan a la esposa para que le recrimine y le dice, ¿todavía confías en Dios? Maldice a Dios y muérete. Pero Job con todos tenía la presencia de Dios y decía, Jehová dio y Jehová quitó, y por sobre todas las cosas sea el nombre de Dios bendito. Sea el nombre de Dios bendito. Mi amado hermano, todo tiene un propósito en la vida del Señor. A David le preocupaba cómo traer el arca. Verso 10, David no quiso trasladar el arca de Jehová con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom. Oiga, Obed-edom. Obed significa siervo. Edom, rojo, siervo rojo. Está hablando de Cristo. El único que puede y sabe administrar la presencia de Dios es Cristo. Él es la presencia de Dios. Se llevan entonces el arca a la casa de Obed-edom, a la casa del siervo rojo, aquel que valoró verdaderamente la sangre, porque eso es rojo, sangre, el siervo de sangre, el siervo rojo. Dice, hermano, David, por 3 meses
permaneció el arca, dice en el verso 11, permaneció el arca por 3 meses, el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, Geteo, era de una ciudad que se llama Het. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Oiga, la presencia de Dios en la casa del siervo rojo, la presencia de Dios en la casa de aquel siervo que sabe valorar el sacrificio de Cristo. En 3 meses bendijo su casa poderosamente. Abinadab la tuvo durante muchos años en su casa y el arca nunca se manifestó. Entonces, amado hermano, la gran pregunta es, ¿quién quiere presencia de Dios? Yo quisiera que mis hermanos me ayudaran allí en los controles para la administración y pensara usted esto. ¿Para cuánto tiempo quiere usted la presencia de Dios? Porque las iglesias, hermanos, hacen actividades. En tu iglesia posiblemente se hace una actividad y termina la actividad. Pero se fue el invitado, se fue el pastor invitado, se fue el predicador invitado, se fue el grupo de alabanza invitado y la iglesia volvió a quedar igual. No, mi amado hermano, la presencia de Dios se queda en cada corazón. Creo que hemos proyectado, hemos manifestado mal el evangelio a las personas. No se trata de que permanezca el grupo de alabanza famoso con nosotros, no. Se trata que la presencia de Dios esté conmigo y no solo en la iglesia. Que la presencia de Dios se vaya conmigo. Como el rey David decía, ¿cómo podría ser para que el arca se quede conmigo? David se sentía frustrado. David se sentía frustrado de que el arca no podía estar con él, de que la presencia de Dios no podía estar en su casa. David se sentía mal que aquel lugar que había preparado no podía ser el lugar propicio para la presencia de Dios. Sin embargo, para David, esos 3 meses de abundancia, esos 3 meses de bendición en la casa de Abinadab, para David fue una señal preciosa, que Dios sí estaba dispuesto a ir a la casa de David. Dice en el verso 12, y se le dio aviso al rey David diciéndole, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y de todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los portadores del arca de Jehová habían dado 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero. Ahora el traslado era diferente. Ahora el traslado era en hombros de sacerdotes, ya no jalados el carro nuevo. El carro nuevo hoy sería lo moderno del evangelio. Aún David lo hizo así, pero se equivocó y fue corregido. Amado hermano, yo me he equivocado y he sido corregido. No importa, siervo de Dios, si usted se equivocó, puede ser corregido. La palabra de Dios dice que el justo me corrija. Que el justo me corrija. Es una bendición para mí. Mis amados hermanos, Dios está interesado en que tú le prepares un espacio a Dios en esta casa. Hoy pareciera que el éxito de los pastores es construir una iglesia, una mega iglesia, un mega templo. Lo que yo he aprendido de parte de Dios es hacer de este cuerpo, de esta vida, una casa para Dios. Que la presencia de Dios venga a mí, que la presencia de Dios venga a mí. Hoy puede el Señor venir. Hoy puede el Señor venir a llenar su corazón. Como el rey David preparó un lugar, ahí hay un espacio en tu corazón. Ahí adentro hay un espacio para Dios. ¿Por qué no le dices al Señor que tú quieres ser casa de Dios? Que tú quieres ser templo para Dios. Que tú quieres ser alguien que valora la presencia de Dios. Cuando David se dio cuenta de esto, cuando David se dio cuenta que los sacerdotes eran los responsables de llevar el arca, cada 6 pasos, ya no iba la presencia de Dios así rápido en el carro, ¿no? Ahora eran 6 pasos y en el 7º paso sacrificaban un buey y un carnero.
Todo aquel camino ahora era de sangre. Todo aquel camino iba marcando el sacrificio de Cristo. ¿Quieres presencia de Dios? Valora el sacrificio de Cristo. ¿Quieres presencia de Dios? Valora lo que Cristo, el siervo rojo o verde rojo, hizo en la cruz del Calvario. Él es el verdadero poder. Aquel era una señal profética de Cristo en la cruz. Cristo en la cruz era una llaga viva. Él desfigurado. Él era el siervo rojo. Él fue el que me dio vida a mí. Él es el que me da vida a mí. Él es el que me sostiene a mí en medio de mis batallas, en medio de mis angustias, en medio de mis dolores. David, un hombre que amaba con todo su corazón a Dios, era un hombre que no era entendido en su casa. Era un hombre que preparó un lugar en su casa, y en su casa cuando llega lo desprecian. Tal vez no esperes tú que al llegar a tu casa del culto tu familia te reciba con aplausos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu compañero, tu compañera te reciba con un abrazo. Qué bueno que vienes del culto, qué bueno que vienes de la casa de Dios. No. Qué bueno que vienes de llenarte de Dios. No. ¿Para qué vas? De nada te sirve, no cambias. No, yo voy a ir a hablar con el pastor. Ese cuento me lo sé yo, pero de memoria. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, no he encontrado a ninguno que tenga el valor de venir a hablar. Porque sé que nadie es perfecto, pero si habemos necesitado. Mire, cuando David hizo venir con alegría y sacrificaba cada 6 pasos, ¿se puede imaginar cuánto tiempo tardó eso? Y cada vez que sacrificaba un buey, David le revelaban algo tan maravilloso. Y la alegría de David es que aquel lugar que él había preparado en su casa, ahora sí va a ser ocupado. Dice en el verso número 14, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba vestido con un efod de lino. Ahora podía vestirse hasta de sacerdote. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Jehová con aclamación y sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca de Jehová entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. La esposa de David lo despreció en su corazón. Tal vez, repito, a ti no te entiendan cuando llegas de servir a Dios, cuando llegas de buscar de Dios, estar en la presencia del Señor. Te miran orando en tu casa y se burlan de ti. Te miran servirle a Dios y se burlan de ti. También lo hicieron de David. Mira lo que dice: metieron el arca de Jehová y la colocaron en el lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció ahí holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo de la multitud de Israel, tanto hombres como mujeres, una torta de pan, una torta de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Oiga, pero al regresar David para bendecir su casa, verso 20, para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, su propia esposa, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Si se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubría sin decoro, un insensato. Y David dijo a Mical: esto fue delante de Jehová, que me escogió en preferencia a tu padre y a toda la casa de tu padre para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto lo celebraré delante de Jehová y seré menos estimado que esto. Seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hermano, si vas a valorar la presencia de Dios, no esperes que todo el mundo te entienda. Si vas a valorar la presencia de Dios, no esperes que en tu propia casa te comprenda. Y estoy hablando de
tus hijos, estoy hablando de tu esposo, tu esposa, tu familia. Pero esto es individual. ¿Quieres tú la presencia de Dios? Vamos a hacer una oración. Yo anhelo la presencia de Dios. Dios sabe que lo que hoy te voy a decir, hoy voy a decir públicamente, todos aquellos que a través de la televisión nos están viendo, se lo he dicho al Señor en la intimidad, y por eso puedo decirlo abiertamente. Que me quiten todo, que se vayan todos, pero que no me quite el Señor sin presencia. Yo sin la presencia de Dios no soy nadie. Yo llegué en el verano. Se puede tener dinero para comprar la mejor cama, pero no para comprar el sueño. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo: pero yo me acosté y me dormí, y desperté porque Jehová me sustentó. Puedes tener mucho dinero o puedes tener la mejor casa, pero no puedes comprar un hogar. Eso solo Dios lo puede hacer. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor en esta hora. Si tú quieres hacer una oración conmigo y pedirle al Señor que se quede contigo, que la presencia de Dios te sustente, que la presencia de Dios te llene. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias en esta hora por aquellos que a través de la televisión, a través del internet, a través de los diversos lugares donde nos están sintonizando, viéndonos en esta hora, puedan entender que tu presencia en sus vidas es lo mejor que puede haber. Señor amado, en el nombre de Jesús, perdónanos si no hemos valorado tu presencia. Si estás en lugares donde tú, Señor amado, no quieres estar, porque ahí te han puesto los hombres. Señor, aquí estoy yo. Haz de mí tu casa, haz de mí, Señor, un templo. Haz de mí tu morada, Señor. El rey David deseaba que tú vinieras al lugar que él había preparado. Yo no tengo nada que ofrecerte, Padre. Solo te puedo ofrecer mi corazón, porque te amo. Te amo con todo mi corazón, Padre. Te amo con mi mente, con mis fuerzas, con mi corazón, porque tú me amas con todo, Padre. Yo te ruego, Señor, que hasta donde haya llegado este mensaje de tu palabra, se valore tu presencia. Y si tú permites que en algún momento, Señor, tu palabra sea expuesta en otros lugares, que sea como tú quieras y de la manera que tú quieras, pero para ser discípulos tuyos, discípulos del reino de Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Hasta donde haya llegado en esta hora tu palabra, que tu presencia se haga manifiesta en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios, amados hermanos, pues ya nos despedimos en esta hora. Solo agradecer el reporte de nuestros hermanos, la familia Mayorga Pérez, que están allá en el municipio de San José Acatempa, en el departamento de Jutiapa, acá en Guatemala. También a nuestro hermano Alan Villagrán, que reporta la señal acá en el Serinal. Hermana Ana María Rodríguez también reporta la señal. Gracias por estar en sintonía. Amados hermanos, no queda más que agradecer al Señor la oportunidad que nos ha dado en esta hora de compartir la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Será hasta el próximo lunes donde estaremos compartiendo del mensaje de la palabra de Dios. Gracias por estar atentos. A nuestros hermanos en la radio, gracias. Les saluda el pastor Johnny Rodríguez, pastor general de Ministerios Palabra de Vida. Que Dios los bendiga. A todo linaje, lengua, pueblo y nación. Su bendición se llama Jesucristo
Y porque usted tiene bendición, entonces va a venir la provisión. Tú les enseñas quién soy yo, dice Jehová. Tus hijos caminarán diferente a lo que tú caminaste. Ministerios Palabra de Vida presentó el programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez desde el Serinal, Guatemala, Centroamérica. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida.